Y mi esposa decía ahorita que, pues claro, uno empieza pequeño. Creo que las cosas más difíciles que uno vive es soltar. Ahorita cantaban esa canción, te suelto, piensa en esas palabras, te suelto mis sueños. Eso es muy bonito cantarlo, pero esa vaina es muy difícil vivirla. O sea, te suelto mis sueños. Si usted llegó a este país por un sueño, usted no dejó Colombia, Ecuador, México, Honduras, Panamá, de donde usted sea. Usted no llegó aquí para ser un mejor cristiano. Usted llegó aquí porque venía buscando algo. Y aquí Dios le salió al encuentro y le ha tocado su vida. Pero ahora usted tiene un sueño, usted tiene su sueño acá. Pero hay un sueño mejor, y es el sueño, o más bien el plan de Dios con la vida nuestra. Entonces, soltar el sueño americano es difícil, pero es mejor soltar el sueño americano y abrazar el sueño de Dios. Entonces, si hay alguien aquí en esta hora que Dios lo está llamando a que haga algo para él, a que le sirva, sea en la predicación, sea en el pastorado, sea como un misionero, o sea como un servidor nuevo aquí en la congregación, suelte su sueño y abrace el plan de Dios para su vida. El plan de Dios siempre es mejor. La hermana decía, how many here speak English? Lift up your hands. How many here speak English? How many are here born here? Van a haber momentos en esta prédica donde me le tira el inglés, porque a veces uno entiende, los que somos de acá, hay cosas que a veces entendemos mejor en inglés que en español. Aunque somos hispanos, pero a veces como aprendemos a veces en inglés, hay cosas que razonan un poco mejor allá en la mente de uno. Y cuando uno viene a este país y crece, o mis padres llegaron en los años 60 y 70 a este país, y somos esa primera generación que nació acá y se crió acá y fue a la universidad acá y trabajó profesionalmente acá. Uno se aferra a las cosas que le han vendido culturalmente, que es lo mejor. Compre una casa, compre sus carros, estudie X carrera. Pero resulta que eso es bonito en el mundo, lo que es en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, el Señor siempre le pide a uno algo. Para un amigo que está aquí el día de hoy, te lo digo con mucho amor, Dios te va a pedir algo. Y no es plata. Porque hay gente que viene a la iglesia y piensa, no, pues es una pedidera de plata. No, ahorita están hablando de dinero porque van a comprar y quieren hacer algo grande. Pero Dios no viene aquí a pedirte plata. Él quiere es tu corazón. Y eso es más difícil que dar 100 pesos ahí en la ofrenda hoy. Dar 100 pesos, eso es fácil. Pero entregarle su corazón, eso es más difícil. Y eso es lo que Dios quiere, que le entregues el corazón. Y yo les comparto esto y les voy a mostrar algo de quiénes somos nosotros y cómo uno llega a hacer esto. Porque que uno piense en ser misionero y todo aquello, eso no es fácil, eso no sale de la noche a la mañana. Es un proceso que Dios tiene con uno. Yo antes de ser pastor, yo estudié comunicaciones. Yo trabajé para Univisión hace muchos años. Yo soy editor de noticias. Es decir, conozco ese mundo que la gente hoy mira, de programas y Jorge Ramos y Marielena Salina y todo aquello, en ese entonces con quien trabajaba.
Pero estando en esa carrera y estando en ese gremio y estando en ese mundo, claro, hay dinero, hay fama, hay tantas cosas, pero yo no era feliz. Hasta que un día le dije al Señor, yo quiero que tú cumplas tu propósito en mí. Y eso empezó como un efecto dominó en mi vida, donde salí de Univisión, mi esposa se enfermó, terminamos en Colombia unos meses, hubo un milagro de sanidad en la vida de mi esposa donde ya no tenía nada. Y Dios permitió todas esas cosas y terminamos luego en Boston, Massachusetts, un año siendo asistentes de un pastor. Y luego de ahí nos enviaron a la obra a la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Y yo diría, y uno pensaría, estoy en el trabajo de mis sueños, estoy en el lugar de mis sueños, pero si no soy feliz, es por algo. Y a lo mejor aquí hay alguien que tiene todo: casa, carro, beca, tiene todo lo que ha anhelado. Pero si usted siente en su corazón que le hace falta algo, déjeme decirle que lo material nunca va a llenar ese vacío. Lo que va a llenar ese vacío es que usted viva en el propósito de Dios para su vida. Entonces salgo de esos trabajos, trabajé para el gobierno, hice todo lo que uno quisiera anhelar. Cumplí mis sueños, Dios me los permitió cumplir para mostrarme de que ahí no iba a encontrar la felicidad. Pero cuando nos mandaron a abrir una obrita allí, recibimos 5 personas en una sala, y cuando yo vi la primera alma llegar a los caminos del Señor y bautizarse y ser salva, ahí encontré, y yo dije, esto produce felicidad. Eso produjo felicidad en mi vida, porque esa es ver una persona que está perdida y ahora el Señor la transforma. Para el amigo que está aquí en esta mañana, tienes que saber algo: el proceso de Dios con tu vida no es dejarte como tú estás, siempre será transformarte. Porque si estuviéramos bien como estamos, pues ¿para qué venir a este lugar? Pero usted está aquí porque usted sabe, hay algo dentro de mí que necesita ser transformado. Y la palabra de Dios es lo que el Señor utiliza para transformar nuestra mente y nuestra vida. Entonces usted esté tranquilo, que Dios es un cirujano perfecto. No se equivoca, le quita a uno lo que tiene que quitarle y lo va transformando, sanando, restaurando, hasta que usted un día se mira en el espejo y dice, ¿y quién es esa persona? Y resulta que esa persona es una nueva criatura. Y la Biblia dice, las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Por ahí hay unas foticos en lo que, no audio, just a video, just pictures, si me lo ayuda allí Santiaguito. Les muestro rapiditamente porque no solamente uno vive, Dios le permite a uno ver sus victorias digamos, en la vida cotidiana o la vida secular, pero también en el Señor, en el ministerio. Dios le permite y sigue dando victorias. Porque cuando usted lo pone a Él en primer lugar, Él siempre le va a bendecir. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, Él siempre lo va a bendecir. Y si hay algo que uno tiene que cuidar en esta vida, para un hermano veterano en la iglesia, cuide la bendición de Dios sobre su vida. Eso es lo que hay que cuidar. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Póngamelo allí, mi hermana, o no sé si estoy viendo mal. I'm looking at the monitor screen, but can't see it. Bueno, esto fue hace unos añitos. Ese fue nuestro primer localcito, cabían 50 sillas. Go to another picture. Ahí estaba, bello y joven, con 28 años, ahí estábamos. Es mi pastor, hermano Guillermo Rátiva,
hoy el misionero en el país de Panamá, era el pastor en Chelsea, Liverpool, Chelsea, hace unos años. Ese era nuestro localcito, un local pequeño, donde Dios nos permitió comenzar y avanzar. Y recuerdo que ahí teníamos nuestra coinonía, almuerzo, todo aquello. Y recuerdo que Dios, a través de un proceso difícil, nos permitió entrar en un proceso de comprar una propiedad. Recuerdo que terminamos una semana de ayuno y de oración, y a la casa nuestra le llegó una persona y nos metió 6 tiros a la sala. Y por la gracia del Señor, mi esposa, que estaba ahí con los 2 niños, no le pasó nada. Pero nunca se encontró el que hizo los tiros. Nunca se encontró esa persona, sino que la policía dijo: no, es el tercer tiroteo en Bridgeport el día de hoy, seguramente se equivocaron de dirección. Pero eso nuestra vida la cambió completamente. Pero Dios todo lo obra para bien. Dios todo lo obra para bien. A raíz de ese tiroteo, pues Dios nos mostró y nos llevó a una ciudad que queda a 15 minutos de Bridgeport, que se llama Ansonia. Y Dios nos regaló, y aquí vinimos, ustedes nos colaboraron con una ofrenda bonita de ProTemplo, y pudimos adquirir un edificio. Compramos la primera iglesia bautista de Ansonia, y Dios nos permitió tomar ese edificio, remodelarlo, casi que fue remodelado a la fuerza, porque cuando nos dan las llaves y abrimos las aguas o el agua de allí, esa tubería explota. No sabíamos que estaba en esa condición porque habíamos atravesado pandemia y ya no lo habíamos vuelto a inspeccionar. Todo explota, se revientan los aires, se revientan las paredes, los baños, porque allá, si usted no hace eso en el invierno, se frisa el agua y se rompe la tubería. Tenemos templo, pero ahora no tenemos cómo usarlo. Y acabamos de comprarlo, pagando un mortgage, pero ahora hay que arreglarlo. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Empezar a remodelarlo por la fe. Y Dios nos permitió, creo que hay un videito allí de 8 segundos de lo que nos tocó hacer. Ahí están los hermanos tumbando, reparando esa pared de atrás. Es decir, nos tocó tumbarlo todo. Pero por la gracia del Señor, el Señor nos dio esa victoria. Y luego por ahí creo que hay otro videito ya ahora fue el día del amigo este año. No, el otro, that's the drone shot. Hay otro allí que muestra el templo por dentro. Ese es por la parte de afuera, no sé si está. Ese es el edificio por el frente. Y allí Dios nos regaló 5 acres de terreno. Y si me ayudan allí los muchachos, allí está there's a drone shot and there's a inside shot. Y claro, uno con eso, you can roll it, you can play it if you want. ¿Es playing? Es que en el de atrás no se ve. Ahí ustedes pueden ver un poco, allí está el parqueadero adelante, parqueo a los lados. Eso los domingos se llena el pasto del centro. Y lo mismo, la iglesia ahorita ya está en una posición para seguir creciendo. Pero les comparto todo esto porque lo que empezó en una sala, Dios lo bendijo y sigue avanzando. Creo que si quieren pongan el otro, el de adentro, para que puedan ver cómo está por dentro. Ahí en la parte de atrás, pues ahí hay buena zona verde, ahí juegan fútbol los muchachos y bueno, en lo que ellos lo ponen, pues queremos agradecerle a la congregación de Pool Greenville porque en su momento ustedes nos extendieron la mano para comprar un edificio. Y eso es otro milagro tremendo de cómo Dios nos permitió
conquistar esa propiedad en el área de Connecticut, que está más o menos a 1 hora de Nueva York. Es bien costoso comprar una propiedad, pero Dios tenía algo preparado para nosotros. Y bueno, en lo que ellos lo hacen, si no, luego se lo mostramos. Pero simplemente, mis hermanos, queremos decirle gracias y también inyectarles fe, sabiendo, hermanos, que Dios está con nosotros. Pero si algo yo recuerdo de cuando entramos en el proceso de adquirir la propiedad, y es que toda la iglesia estaba unida. Y para enfrentar estos retos de esta magnitud, la iglesia tiene que estar unida. Tiene que estar unida en visión, unida en propósito, unida en todos los aspectos necesarios, espirituales, económicos, administrativos y logísticos, para poder enfrentar un reto de estos. Y estar orando que Dios los dirija paso a paso, para que Él abra puertas y Él los dirija. Dios nos llevó de bancos a bancos, de gente a gente, donde uno decía, pero ¿por qué se nos cerró esta puerta? Y a veces se cerraban puertas porque había otra puerta abierta. Y ese templo que usted ve ahí es el templo ya remodelado. Eso es un videito de este año, de nuestro Día del Amigo. Allí habían como 250 personas, gracias al Señor. Y ya es una iglesia bonita, estructurada, formada, tiene líderes, tiene todo lo que requiere una congregación. Por la gracia de Dios hemos abierto 4 obras también. Estamos preparándonos para sacar el primer obrero. Pero algo sí muy especial acerca a mi corazón es de que yo le había pedido al Señor hace muchos años: si tú me permitiste nacer en este país y saber el inglés, permíteme predicar en inglés. Y yo les quiero testificar que la congregación de Ansonia o Hilltop no solamente es una congregación de habla hispana, sino que tenemos una congregación en inglés también. Allá son más o menos 15 hermanos en inglés, no hispanos que hablan inglés y español. Tenemos gente afroamericana, caribe americana, anglosajón, hasta nativo americano, que por la gracia del Señor están llegando. En estos días acabo de bautizar 5 personas caribeñas que han llegado, que entendieron la unicidad, porque venían de una iglesia trinitaria de muchos años, y algunos de ellos ya tienen el Espíritu Santo, ahora entendieron el nombre, es decir, ahora empiezan a poder servirle al Señor y todo lo que nosotros hacemos en la iglesia. Entonces les comparto esto porque todo lo que empieza pequeño en las manos del Señor y bien administrado ha de crecer. Pero hay veces que Dios cierra puertas y hay veces que Dios las abre. A nosotros en todo este proceso nos cerró puertas de bancos, de personas, de esto, lo otro, pero luego poco a poco Dios abrió puertas. Lo importante es uno saber que Dios está en control y dejarse dirigir por Él. Como ustedes vieron, ese templo está nuevo, paredes nuevas, alfombra nueva, bancas nuevas, oficinas, todo nuevo. La verdad que ese templo es una bendición. Y un día caminando atrás en ese lindo potrero que hay atrás, el Señor me puso en el corazón: me ofrendas esto. Y yo llevábamos ni un año de haberlo dedicado, haberlo inaugurado. Y el Señor me pone en el corazón: me ofrendas esto. Y yo le dije: ¿cómo así que te ofrende esto? Tuve que llamar a un amigo misionero. Y le dije: Dios me está poniendo esto en el corazón, pero no entiendo qué es lo que significa. Acabamos de comprar este edificio, lo acabo de remodelar. Fue difícil hacer todo esto. La iglesia está bonita, la iglesia en español está bonita, la iglesia en inglés está bonita. Tengo mi propio parqueadero. Todo está como yo lo había soñado. Entonces me dice este amigo:
¿de quién es la iglesia? Y yo le tuve que decir, es del Señor. ¿Y quién te entregó el edificio? Yo le dije, el Señor. Entonces me dijo, Dios no te lo está quitando, te está preguntando si estás dispuesto a dárselo. Entonces yo me fui corriendo, estaba solo en el templo y me fui corriendo del potrero, me corrí para el altar y me agarré del púlpito. Y le dije, Dios, yo no entiendo lo que tú quieres hacer, pero lo que tú vayas a hacer, hazlo conmigo y con mi familia. Y yo te entrego lo que tú quieras. Pero eso sí, acompáñanos y no nos sueltes de tu mano y llena a mis hijos con tu Espíritu Santo. Le pedí yo eso al Señor. Y entonces, mi hijo, usted vio mis dos niños acá. Recuerdo que esa oración la hicimos y Gersiton tenía 9 años cuando yo hice esa oración. O iba a cumplir 10, algo así. Estaba en ese proceso. Fue a un campamento de la iglesia y en el campamento recibió el Espíritu Santo. Entonces, cuando él recibe el Espíritu Santo, a mí se me prende el foco. Y yo digo, Dios está cumpliendo está haciendo lo que yo le pedí. Quiere decir que Dios iba en serio. Porque Dios lo escucha a uno, hermano. Entonces, para mí es tan importante, fue tan importante tener tanto esos mentores que le ayudan a uno en los procesos. Porque en procesos difíciles, uno siempre va a necesitar buenos consejeros que le hablen a uno. Y si hay algo que yo le agradezco a Dios, es que me ha rodeado de personas que me han ayudado en todos los procesos de mi vida. Tanto de cómo salir al ministerio, cómo construir un edificio, cómo adquirir una propiedad y ahora cómo salir a las misiones. En cada una de esas áreas Dios me ha regalado personas claves con experiencia, haciendo cosas más grandes que las que yo he podido hacer para poder llegar a donde estoy. Por eso es importante, hermano, que todos los que están aquí no solamente se valgan de sus propias fuerzas, sino que le pidan al Señor que lo rodee de personas que puedan ser de buena influencia en su vida. Y eso nos lleva, todo esto que les comparto es para llegar a esta meditación del día de hoy. Porque lo que lo hará a usted feliz en su vida no es la casa, no es el dinero, no es el carro, no son las vacaciones. Lo que lo hará a usted feliz es vivir en el propósito de Dios que Él preparó desde antes de la fundación de la tierra para que usted lo cumpla. Entonces yo simplemente le comparto esta parte de mi vida y de mi familia para que usted se dé cuenta que Dios tanto le permite a usted saborear lo que usted tanto anhela, pero cuando usted se da cuenta que eso no lo llena y usted se rinde a Él, Dios le dice, ahora voy a usar lo que tú tienes, pero lo voy a usar en mi reino para avanzar mi obra. Por eso todo lo que usted haga, hermano, su carrera, lo que usted está estudiando, muchacho, sus empresas, sus casas, todo lo que Dios le permita poner en su mano, póngalo en las manos del Señor. No solo para que Él lo bendiga, sino para que Él lo use, para que su obra sea engrandecida. Entonces resulta que por allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, hay algo que parece muy tremendo. Porque Pablo llega a un lugar que se llama Derbe y Alistra. Y encuentra a un joven que se llama Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de un padre griego. Y el verso 2 dice que la iglesia daba buen testimonio de él.
hablaban muy bien de él. Y el verso 3, la primera parte, dice: quiso Pablo que éste fuese con él. Paremos ahí un momentico. Pablo lo conocemos como este tremendo misionero. Y ahora él va a ir a hacer diferentes cosas. Va a Derbe, va a Listra, llega a esta ciudad. Y ahora está preparando o quiere formar un equipo con quien trabajar. Y viene a la iglesia y busca a alguien que tiene un buen testimonio. Alguien que la iglesia habla bien de él. Y le aseguro que aquí en esta congregación hay hermanos, hay hermanas que tienen un muy buen testimonio. Y le quiero decir algo, hermano, eso no es en vano, eso no es de balde. Algo quiere hacer Dios con su vida que a lo mejor usted ni se logra imaginar. Pero el tener un buen testimonio no es suficiente. Porque Timoteo tenía un buen testimonio, pero Dios lo metió en un proceso. Diga conmigo: proceso. Todos los que quieren crecer en Dios tenemos que entrar en un Por eso en esta iglesia a usted sus problemas no se le van a arreglar a veces así. A veces la situación no se le va a arreglar así, como pueden que prediquen o enseñen en otros lugares, que si usted viene y le da a Dios $1,000, Él te los multiplica en 10,000 o 100,000. Fuera eso así tan fácil, estaríamos todos aquí buscando cómo dar $1,000 este día. Pero así no funciona el asunto, porque Dios no está interesado en solo multiplicarle a usted su plata. Dios está interesado en que usted crezca y se parezca a Él. Ahora Pablo agarra a este muchacho Timoteo, que ustedes lo han escuchado. Tiene fe, la fe primero que estuvo en tu abuela, luego la fe que estuvo en tu mamá, ahora que está en ti. Pero Timoteo no sabía que todo lo que tenía era parte del proceso que Dios tenía con él, porque ahora ese proceso le iba a doler a Timoteo. ¿A cuánto les gusta el dolor? ¿Qué pasó? Nadie dice amén. Es que el dolor es maluco. Morderse la lengua es maluco. Machucarse un dedo es maluco. Nadie le gusta el dolor, pero es parte del proceso. ¿Alguien quiere crecer en Dios? ¿Seguro? ¿Sí está seguro? Entonces va a entrar en un proceso, y en ese proceso hay dolor. Para nosotros no es, nosotros ya hemos entendido y hemos vivido procesos dolorosos en el Señor. Lo hemos vivido. Y entendemos que ahorita estamos atravesando otro que es muy difícil. Porque como es difícil construir algo, más difícil que construir es soltarlo. Usted me disculpa si a mí se me sudan los ojos cuando enseño, pero es que todo esto a mí, las emociones las tengo a flor de piel. Porque soltar la iglesia, los hermanos que son su familia, soltar el edificio que Dios le ha regalado, que usted sabe que en Estados Unidos es difícil, mucho más allá arriba en el norte, que es difícil tener propiedad, tener todo lo que uno tiene, es difícil. Y soltárselo al Señor es un ejercicio de fe. Y es doloroso. Uno llora. Hay días que vamos camino al carro, camino al templo y me pongo a llorar viendo el camino que agarro y pensando, es de las pocas veces que ya me quedan por hacerlo. Pero mi esperanza y mi confianza es que así como Dios me permitió vivirlo aquí en Estados Unidos, un misionero me dijo esto:
ese no es el último templo que vas a construir en tu vida. Porque el fin del proceso produce resultados. El proceso y el dolor no es solo un camino de sufrimiento, es un camino de transformación en la mente, en la vida, para que usted pueda pasar a otro nivel. Mire, yo les voy a ser muy sincero. Ustedes quieren llegar a esa meta de comprar ese edificio, no solamente necesitan dinero. Yo les voy a decir, usted no solo necesita dinero, ustedes necesitan un cambio en la visión, en la mente. Para llegar a algo así, todo tiene que subir de nivel. Tiene que haber un espíritu de excelencia en todo lo que usted haga. Desde cómo usted recibe una visita, cómo usted parquea un carro, cómo usted sirve una comida, cómo usted deja este templo bonito. Todo, porque ustedes quieren ir de acá a acá. Entonces es un proceso. Y están constantemente ejercitando la fe, orando por su pastor y todo aquello. Y es un proceso doloroso. Pero algo quiere hacer Dios, quiere transformar algo. Y es lo que le está pasando a Timoteo. Porque Pablo lo toma. Y por eso les decía el viernes que hoy amarro lo que hablamos en estos días. Porque un padre que edifica a su hijo lo prepara para este momento. Porque lo que sigue sucediendo, esto ya no le va a doler a Pablo. Esto no le va a doler a la mamá de Timoteo, ni a la abuela de Timoteo, ni al padre griego. Le va a doler a él. Ahora Pablo toma a Timoteo y le dice: quiso que éste fuese con él. Y tomándole, mire lo que le hizo. Le dijo: venga para acá, mijo, todo bien. Venga, tomémonos aquí una colombiana con dos empanaditas. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer. ¿Qué hizo Pablo con él? Para una persona que no sabe qué es eso es cuando a los hombres es su órgano reproductivo, el cuerito de la puntica, se lo cortan. Los judíos hacen eso al 8º día que nace un muchacho, un varón. Y un niño con 8 años no se va a acordar mucho de ese dolor. Pero un joven como Timoteo, si yo le digo a usted, o el pastor Billy le dice: hermano, ¿usted quiere servir? Sí, hermano. Lo espero en mi oficina, estoy afilando el machete. ¿Cuántos se le apuntan? Amén, dice por ahí uno. Ore que tenga buen pulso. Lo que hicieron con este muchacho lo prepararon para ese proceso, para ese momento que iba a ser doloroso. Porque en la Biblia usted encuentra una historia donde hicieron algo contra una muchacha. Y los hermanos de esa muchacha le dijeron a toda esa aldea, le dijeron: si ustedes quieren pedirnos perdón, circuncídense todos. ¿Y qué hicieron esa gente avispada, más avispada que ellos? Esperaron que estaban completamente adoloridos y los llegaron, los invadieron y los conquistaron y los mataron a todos. Porque ese dolor es impresionante. Y ahora Timoteo se pone en esa posición. Pablo, ¿tú quieres que yo vaya contigo? Sí. Venga para acá que lo voy a circuncidar. Y Timoteo, usted ve que Timoteo no se queja, no se opone, no le dice: espera un momentico. No, usted ve y dice: lo tomó y lo circuncidó. Eso fue como de una. O sea que ese padre que lo edificó, esa madre que lo instruyó, preparó a su muchacho para ese momento.
Y le quiero decir, usted y yo tenemos que vivir ese proceso, un proceso donde a veces va a haber dolor, para que también nosotros podamos crecer en fe, porque va a haber un momento donde nuestros hijos tendrán que atravesar su proceso en Dios para que ellos también aprendan a crecer en fe, y ellos también tendrán que atravesar un momento de dolor en su vida. Lo está viviendo mis hijos. Mis hijos lo están viviendo. Este muchacho de 13 añitos y el otro de 7, soltando sus amigos, soltando su perro, porque no nos lo podemos llevar. Su mascotica que lo tienen de cachorrito de 8 semanas. Ya están viviendo un proceso doloroso. Y en estos días mi esposa le pregunta al mayor, le dice: ¿tú quieres que vamos? Porque podemos decir que no, esto no es obligado. Y le contesta y él le dice: pero ¿qué vamos a hacer si Dios le hizo a usted ese bendito llamado? ¿Qué vamos a hacer con eso? Es decir, él está entendiendo que si Dios lo llama es más importante. Es más importante que su dolor. Y yo le quiero decir algo a alguien en esta mañana o en esta tarde, que lo que Dios quiere hacer con tu vida y el dolor que tendrás que atravesar, porque es parte del proceso, es más importante que lo que has de sufrir temporalmente, porque lo que viene más adelante es mejor, es poderoso, es la voluntad de Dios y te va a dar resultados que usted no logra imaginárselos. Aquel que es poderoso para darnos mucho más de lo que ¿qué? Pedimos y entendemos. Ese es el Dios que usted sirve aquí en este lugar. Es un Dios que te da más de lo que tú le pides. Pero por eso parte del proceso tiene que haber algo donde Dios te corta algo. Te corta algo. Corta algo, un excedente en tu cuerpo que impide que tú veas la visión, que impides que tú veas el propósito de Dios con tu vida. Y cuando Pablo lo toma y lo circuncida, porque había en aquellos lugares judíos, dice, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Era necesario ese proceso con Timoteo para que se realizara el propósito de Dios. El propósito de Dios era que Pablo con Timoteo fuera a las iglesias, le dieran las ordenanzas que venían de Jerusalén. Esto es lo que creemos, estas son las doctrinas, esto es lo que enseñamos, y así las iglesias eran confirmadas. Si Timoteo le dice a Pablo: no quiero experimentar el dolor, la obra se hace, pero Timoteo pierde la oportunidad. Mi suegro, mi esposa se le acerca a mi suegro, el hermano Ezequiel Otálvaro, ya él es un anciano. Y cuando él se da cuenta de que nos están proponiendo mandar a las misiones, él mira a mi esposa y le dice: y ustedes van a decir que sí, porque donde ustedes se opongan, Dios busca a otro y los envía. Yo quiero vivir el propósito de Dios con mi vida. Yo quiero vivir el propósito de Dios para con mi familia, aunque es doloroso. El proceso es duro, pero es efectivo. Y en el verso 6 atraviesa Pablo a Frigia y a la provincia de Galacia. Y mire lo que pasa ahora.
Pablo tiene a su discípulo, todo bien, todo excelente, vamos para adelante, hicieron lo que tenían que hacer. Ahora Pablo quiere llegar a un lugar que él piensa que él debe de ir. Por eso, hermano, hay que tener algo muy presente. El dueño de la iglesia es el Señor. Yo habré construido ese edificio, yo habré gastado dinero mío, tiempo mío, me habré sacrificado allá, habré estado allá ya 16 años, pero la iglesia no me pertenece, le pertenece al Señor. Yo no puedo adueñarme de la iglesia, porque la iglesia tiene un solo dueño. Y si él, cuando no había nada, puso a alguien ahí, pues ahora que hay algo, él tiene la autoridad para mover a alguien. Al fin y al cabo, él es el que pone y quita reyes. Entonces eso es algo que la iglesia tiene que tener muy presente. El que dirige todo esto es el Señor. Yo ahora voy a Nueva Zelanda, el hermano Fajardo estaba allí, ahora Dios lo mueve a él a Australia, yo llego a Nueva Zelanda, sé que estaré allá por un tiempo y luego Dios moverá otra ficha, porque todo le pertenece a él. Greenville le pertenece al Señor. Por eso usted puede estar seguro que esta iglesia está en buenas manos, porque esta iglesia le pertenece al Señor. Mire, yo les voy a decir algún secretico aquí de Greenville, no de esta iglesia. Aquí en el downtown de Greenville hay una iglesia que estaba dentro de las 10 más grandes de Estados Unidos. Y yo seguía al pastor de ahí. Enseñanzas por ahí, hay una que otra cosa que me llamaba la atención. Pero luego me di cuenta que él ya se iba de acá. Y yo seguí toda esa transición. Dije, ¿cómo esta gente va a manejar una transición de una mega iglesia? ¿Y cómo van a hacer eso? Pues me di cuenta que quién era el pastor que iba a ir allá o que llegó acá. Y lo que luego me di cuenta es que el pastor de Greenville, de acá, de esta iglesia trinitaria grande, estaba dejando esta iglesia porque le estaban ofreciendo una más grande allá en California. Y lo que hicieron fue un cambalache, un negocio. Dijeron, yo te entrego la mía, pero tú me tienes que encimar a mí una platica mensual. Y así hacen estos negocios con lo que llaman la iglesia. Porque la gente se cree que esto que es una iglesia se volvió un negocio de hombres. Pero la iglesia no le pertenece al hombre. La iglesia le pertenece a Dios. Esto le pertenece a Dios. Así como un día puso un pastor aquí, el día de mañana lo saca y lo pone en otro lugar. Y nada pasa, porque esto es de Dios. Esto es del Señor. Y la gente va a esas iglesias y la gente va allá y todo chévere y todo bonito, pero detrás del telón así manejan sus asuntos. Y luego usted se pregunta, pero ¿por qué son diferentes a lo nuestro? Claro que van a ser diferentes, porque aquí hay algo, aquí hay un temor de Dios, aquí hay un respeto por su unción, por su espíritu, por su dirección. Y eso es lo que usted ve aquí, porque Pablo quería ir a cierto lugar y dice el verso número 6, y el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Usted cree que era mala idea que Pablo fuese a predicar a esa región? ¿Alguien diría que es mala idea ir a predicar a cierta región? ¿Cierto que no? Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo que no. Porque el Dios que servimos tanto puede decir que sí como puede decir que no. Uno a veces cree que porque Él es Dios y uno le habla, Él todo le va a decir que sí. Dios a veces dice que no. A Pablo tenía una carga, tenía un yugo, tenía un aguijón y le oró 3 veces. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No me hable más del asunto. Bástate de mi gracia, porque su debilidad es completada con mi gracia. Necesito que tú te quedes allí
un poco débil, para que no se le suba eso a la cabeza de que todo lo que voy a hacer a través de tu vida, tú no creas que es por ti, sino que siempre sepas que todo lo que tú veas y lo que hagas es porque yo estoy obrando a través de ti. Le fue prohibido ir a predicar a ese lugar. Y créame, yo estoy haciendo el mismo ejercicio. Señor, prepara los lugares donde tú quieres que yo vaya. Y yo les quiero pedir oración por algo. Cuando nosotros fuimos a recibir la visa este año, hicimos una escala en un país que se llama Fiji, que la gente piensa que es un lugar solo turístico. Y tengo entendido, tiene sus playas adentro en lancha y todo aquello. Pero lo que nosotros conocimos de la capital, en ese rato que estuvimos ahí, realmente marcó nuestras vidas. Porque vimos gente de diferentes naciones adorando cuanta cosa se le venga a la cabeza, pero no ve uno al Señor por ningún lugar. Y no sé qué quiere hacer Dios con esa isla, pero algo me está presionando el Señor en mi corazón, que empiezo a tener carga por ese lugar. Entonces hay que orar. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Y empieza Dios a tener que dirigirle la vida a uno. Y no solamente se la dirige al misionero, se la dirige a sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Le fue prohibido en el 6. Ahora en el 7 llegan a Misia, intentan ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué pasó? 0 y van 2. ¿Usted cree que era mala idea ir a predicar a esos lugares? No. Hay almas por escuchar la palabra, pero el Señor no se lo dejó, no se lo permitió. Por eso cuando usted le dice: Señor, yo quiero que tú tomes el control de mi vida, quiero que tomes el control de un negocio, quiero que tomes el control de mi casa, quiero que tomes el control de mi ministerio, quiero que tomes el control de todo, hay veces que Él te dice no. Y es doloroso. Es doloroso. Pero si usted se queda allí en su camino, vas a ver la mano de Dios. Cuando nosotros nos hicieron el tiroteo, me hubiera sido muy fácil levantar el teléfono, llamar a los oficiales y decirle: sáquenme de acá, pido traslado, muévanme de acá. Y lo hubieran hecho. Y tenía argumento. Pero hablando con mi esposa, de aquí salimos es con la cabeza en alto. No vamos a salir ni con temor ni con miedo, porque Dios está con nosotros. Entonces hay cosas, hermanos, que usted va a tener que enfrentar en su vida, pero tiene que tener la certeza que el dolor es parte del proceso, porque el plan de Dios es más grande, y en el proceso Dios te va a formar. Pablo está con Timoteo, no pueden ir al primer lugar, no pueden ir al segundo. Pero por fin, en el verso 8, pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo ve la visión, dice que enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿para qué? Para que les anunciásemos el evangelio. Ahora sí, Dios les dio la luz verde. Quiere decir, hermano, que Dios a veces cierra una puerta, cierra una segunda puerta, porque es por la tercera puerta que hay que entrar. Pero uno como cristiano se frustra con la primera puerta que se cierra. Qué pereza, yo no vuelvo a la iglesia. Qué pereza, yo no vuelvo a orar. No vuelvo a ir a culto. No, Dios no me responde. Espere nomás. Calma.
que si usted puso su vida en las manos del Señor, dele tiempo a Él para que Él obre en su vida y te forme, para que cuando entres por esa puerta, la bendición no te haga mal. Hay gente que en medio de su necesidad es buen cristiano, y cuando le llega la abundancia se vuelve un mal cristiano. Les hizo daño la abundancia, les hizo daño el billetico, no sabían qué hacer con él. Hay gente que fue buen cristiano en su país, llegó a Estados Unidos y se volvió mal cristiano. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, Dios tiene que formar a esa persona para que le permita llegar transformado al lugar que Él tiene designado para uno. Yo no soy la misma persona de hace 16 años cuando entré al ministerio. Yo entré con Billy. Billy y yo entramos el mismo año, entró como 3 meses antes que yo. Por ahí tenemos la fotico. Pero no somos la misma persona de hace 16 años. Dios nos ha tenido que transformar. Yo no estaba listo para este momento hace 16 años. Dios nos ha tenido que transformar. Pero no solamente lo hace con uno, lo hace con la iglesia. ¿Por qué llegan a Macedonia? Y con esto yo voy a ir cerrando. Llegan a Macedonia porque en Macedonia no había iglesia. Pero me llama la atención algo tan tremendo y tan bonito. En 2 de Corintios, el capítulo 8, el verso número 1. 2 de Corintios, el capítulo 8, el versículo 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado, ¿a dónde? ¿A las qué? ¿A la iglesia o las iglesias? ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo fue e instaló varias iglesias. Habrá alguien que diga amén. Todo ese proyecto, todo ese proceso de Timoteo ser circuncidado, de Pablo entender que no era el primer lugar y el segundo, era porque Dios tenía un plan, un proceso, un propósito con esa región, con Macedonia. Y ahora hay iglesias, y no cualquier tipo de iglesia, sino que dice la Biblia en el verso número 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, esta no era cualquier iglesia. Esta era una iglesia que no tenía mucho billete, pero tenían el gozo del Señor adentro. Y como tenían el gozo del Señor, no tenían problema en dar lo que ellos tenían, porque era para la obra del Señor. Pero fíjense que Dios preparó todo ese camino. Preparó a Timoteo, lo preparó desde su abuela y su mamá, y ahora él prepara a Pablo. Pablo lo circuncida. Pablo lo lleva en ese primer recorrido. Luego Pablo piensa ir al otro lugar, se le cierran 2 puertas, Dios le abre la tercera, y ahora llega, y años después uno recibe este reporte. Ahora hay iglesias en Macedonia que tienen tanto gozo por lo que Dios ha hecho en sus vidas, que aunque ellos son pobres, pero están dispuestos a dar con abundancia para la obra del Señor. Yo no sé lo que nos espera allá en Nueva Zelanda o en esos países de allá, pero yo sí me voy convencido de algo, que lo que Dios hizo aquí, lo va a hacer allá. Yo tengo esa certeza. Lo que hizo aquí, lo va a hacer allá. Y si nos cierra una puerta, hay otra que se va a abrir. Si hay una ciudad que no nos deja llegar, nos va a abrir otra. Pero ahora yo le hablo a alguien que está aquí en esta hora, que Dios viene tratando con usted para que usted le rinda a Dios su vida y su voluntad, su propósito y su futuro.
Estás aferrado a tu sueño y tu plan. Ya tienes todo tu proyecto de vida bien cuadrado. Pero hoy viene Dios y te dice: entrégame tu plan, que el mío es diferente y es mejor. Sí incluye un proceso y un momento de dolor, pero al final de tus días te vas a dar cuenta que el plan mío fue mejor que el tuyo, que el proceso mío te dio más ganancias. El plan mío produjo un avance en el reino. El plan mío, mis planes son diferentes a los tuyos. Y en esta noche o en esta tarde habrá alguien que le diga: Señor, yo quiero tu propósito para mi vida. Yo quiero tu propósito. Así me toque como Timoteo, así me toque en un área que es difícil, así me toque en un área que yo no quiero. No se la he dado a nadie, no se la he mostrado a nadie, nadie sabe lo que tengo en el corazón. Así me lo toques, cumple tu propósito en mi vida, porque tu plan es mejor. Tu plan es mejor que el mío. Amigo que estás aquí, entregarle a Dios tu vida es mejor, porque el plan de Él es mejor que el tuyo. No ponga su confianza en el brujo, la bruja, la ouija, el horóscopo, en tanta cosa que nuestra cultura busca soluciones. Aquí ahí está el Dios que conoce tu presente, tu pasado, y te puede dar un mejor futuro. Y para ese hermano que conoce al Señor, estás aferrado a tu empresa, estás aferrado a tu plan, pero ¿qué tal que Dios te tenga un plan diferente, que incluya ser útil en las manos de Él? Cierre sus ojos ahí donde usted está. Ciérrelos, incline su rostro ahí donde usted está. Every eye is closed and every head is bowed. Your parents came here from their country. You're in school and you're studying this, you're studying that. And you think you have everything figured out. But what if God is calling you today to do something for His kingdom? Would you do it? Pastor, it's impossible. No, it's not, because I did it. I had the career, I had the job, I went to the school, I did everything I wanted, but I didn't have joy. And what if He's calling you here today? Would you give God your future? Would you give God your future? ¿Le darías tú tu futuro a Dios en esta hora para que Él te use? Nadie te está mirando ahorita, nadie te está velando. Esto es entre usted y Dios. Porque a mí nadie me está obligando a irme, sino que yo quiero obedecer la voz de mi Dios. Y habrá un hombre, una mujer aquí en esta mañana que escuche la voz de Dios y le diga: Señor, yo quiero que tú cumplas tu propósito con mi vida. Si ese eres tú, corre a este altar. Búscate un rinconcito por ahí y dile a Jesús: yo quiero que me uses. El propósito y el plan tuyo, yo sé que es mejor. Yo sé que es doloroso. Yo sé que es doloroso. Van a haber momentos donde sí te duele. Te vas a tener que desprender de algo. Papá, mamá,
los estás edificando. Yo sé que tú quieres que él sea un ingeniero. Yo sé que tú quieres que él sea un abogado. Pero si Dios los llama para que sea un pastor, si Dios los llama para que sean unos misioneros, te va a doler soltarlos. Pero si los sueltas, Dios los puede usar. Es difícil. Este es el camino. Esto es caminar con el Señor. Hay momentos que son dolorosos, pero son parte de su plan. Pero el dueño es Él. El dueño de tu vida, el dueño de tu tiempo, el dueño de tu mañana, el que sabe todo es Él. Aquí está el Señor hablándole a alguien. No es fácil el proceso, yo sé, pero es necesario. Así es que vas a crecer. Así es que vas a avanzar. Es así, amigo. Es así, hermano, que vas a crecer. Tienes que pasar por el proceso para que el propósito de Él se cumpla. Señor, aquí hay una iglesia preciosa. Hombres y mujeres que te aman. Que hoy dicen: entro a tu proceso. Entro a tu proceso. Es difícil. Entro a tu proceso. Entro a tu proceso. Entro en tu proceso. Entro en tu proceso, donde mi visión es afectada, donde mi familia es afectada, donde mis pensamientos son afectados, donde mi servicio a ti es afectado. Oh Jesús.